Muy buenas a todas, en este vídeo vamos a trazar el patrón de la sudadera con las medidas que habíamos tomado anteriormente, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a crear es un rectángulo con un ancho y un largo que ya habíamos tomado. De ahí hacia adentro aplicaremos la medida de ancho de prenda y la línea más larga será la medida de largo de prenda. Apoyaremos nuestra escuadra sobre la línea larga y volveremos a aplicar la medida de ancho o ancho de prenda, ¿de acuerdo? Luego volveremos a apoyar nuestra escuadra desde la línea de arriba o la de abajo y trazaremos otra línea que medirá la medida de largo de prenda. Ya habremos trazado nuestro rectángulo de construcción. Dentro de él irá todo el patrón. Desde ese punto vamos a aplicar la medida de bajada de escote. Y ahora vamos a aplicar la medida en la otra punta de bajada de hombro. La siguiente medida que vamos a aplicar desde el punto de bajada de hombro es bajada de sisa. Atentas, desde el punto de bajada de hombro, ¿de acuerdo? No desde arriba del todo. Nos iremos a la otra parte y marcaremos la medida de alto de bolsillo que habíamos medido. De arriba a abajo, alto de bolsillo, conforme la habíamos medido. La siguiente que vamos a marcar en la parte superior va a ser ancho de escote. De acuerdo, ya tengo la medida de ancho de escote y bajada de escote. Puedo trazar mi escote delantero. ¿Cómo? Haciendo un pequeño círculo. Podéis usar la regla si la tenéis. Uniremos el punto de ancho de escote con bajada de hombro y haremos una línea. Esa línea la vamos a aplicar la medida de largo de hombro, en este caso 14. ¿Desde dónde? Desde el escote hacia el exterior. Haremos una marca y luego más o menos a la mitad de la sisa aplicaremos la medida de ancho de pecho, más o menos, no hace falta que sea en el centro. Hacemos una marca que nos ayudará a trazar nuestra sisa. Yo me lanzo una línea recta desde la medida bajada de sisa que me ayude a trazar mi sisa. Desde el punto de largo de hombro, pasando por ancho de escote y acabando en bajada de sisa. Haremos otra curva. La siguiente medida que aplico es ancho de bajo, porque mi bajo era más estrecho que el ancho de pecho. Si vuestra sudadera era igual, no hace falta aplicarla, la dejaríamos en recto. Como la mía es diferente, la mido desde el centro, o sea, desde la línea donde está el escote hacia la izquierda, que es el costado de la prenda, y luego la uniré. Ahora apoyo mi regla sobre la línea de sisa hasta la medida de ancho de bajo y la uno. Ahora me he marcado ahí debajo 1 centímetro hacia arriba para trazar una pequeña curva. Esta curva hará que la prenda asiente mejor. Y ahora vamos a trazar el bolsillo que habíamos medido anteriormente. En la parte superior, apoyando nuestra regla, vamos a aplicar 11 centímetros. En la parte del bajo de la prenda vamos a aplicar 16 centímetros.
Yo estoy aplicando las medidas que había medido yo, ¿de acuerdo? Aprovecho y voy a subir 7 centímetros hacia arriba. Me hago una marca, perfecto. Y ahora apoyo con mi regla y apoyándome sobre el centro y esa marca voy a aplicar 19 centímetros. 1, la parte de abajo con la marca de los 19 centímetros y la de los 19 centímetros con la de 11 superior. Ya tenemos trazado nuestro bolsillo canguro. Perfecto. Hemos trazado ya todo un delantero. Vamos a ponernos a trazar la espalda. Apoyándonos sobre la línea de largo de prenda, aprovechamos y marcamos ya otra vez la medida ancho de prenda o ancho. Apoyamos con nuestra escuadra y volvemos a trazar la medida largo de prenda. Me apoyo con mi escuadra en la parte de abajo para acabar de cerrar el rectángulo que utilizaremos para nuestro trasero. De acuerdo, ya he vuelto a cerrar el rectángulo. En él trazaremos nuestro trasero. Vuelvo a repetir los mismos pasos. En esa esquina aplico la medida bajada de hombro. Y desde la medida de bajada de hombro aplico la medida bajada de sisa. Lanzo una línea recta de apoyo y vuelvo a aplicar, la medida ancho de pecho, más o menos en el centro de la sisa. Lo tengo marcado y aprovecho para marcar en la otra esquina bajada de escote trasero y ancho de escote trasero. Desde la medida de ancho de escote vuelvo a lanzar la misma línea, aplico medida de largo de hombro y trazo mi escote trasero y mi sisa. Igual que en el delantero, lo único que ha cambiado es la medida de bajada de escote, que tenemos una diferente. Bajada de escote trasero siempre es entre 2 y 3 centímetros. Vuelvo a aplicar mi medida de ancho de bajo porque era diferente y 1, el ancho del bajo al final de la sisa. A falta de hacer el bajo ya hemos trazado nuestro patrón trasero. En 10 minutos hemos sacado el patrón delantero y trasero. Vamos a trazar la pieza central de capucha, ¿de acuerdo? Empezaremos realizando un rectángulo. Como es una pieza que no es simétrica, nos apartaremos un poco del patrón y lanzaremos 4 centímetros hacia la izquierda y una línea recta que medirá 43, lo que había medido yo. Sobre esa línea aplico otra vez 4 y ya tengo una parte. Giro mi escuadra, me apoyo sobre la línea y esa medida será de 5 hacia la izquierda y 5 hacia la derecha, para que me dé 10. Uno los dos puntos con una línea recta y ya he conseguido trazar mi pieza central de capucha. Ya tenemos una.
Ahora vamos a trazar la pieza de capucha, ¿de acuerdo? Empezaremos trazando un rectángulo que mida la medida de ancho de capucha y largo de capucha. En mi caso el ancho era 21 y el largo era 32. Vuelvo a cerrar el rectángulo como en las otras piezas, ¿de acuerdo? Siempre con un rectángulo es más fácil trabajar. Perfecto. Ya tengo mi rectángulo de construcción. Más o menos en el centro del rectángulo, en la parte más larga, entraremos 1 centímetro para poder trazar una pequeña curva. Eso se convertirá en la parte delantera de nuestra capucha, ¿de acuerdo? Y ahora trazaremos en la otra esquina un semicírculo. Más o menos a mano alzada. Lanzamos en recto y cuando queramos trazamos una curva que será la parte de nuestra capucha. En la parte del bajo que corresponderá al escote, subo 1 centímetro y trazo otra pequeña curva. Perfecto, ya tenemos nuestra pieza de capucha lateral, ¿de acuerdo? Teníamos dos, acordaros. Aprovecho para entrar 1 centímetro hacia el interior para poder darle un poco más de forma. Esta medida que acabo de marcar, más la mitad de la pieza central, se va a medir con el metro de costado, ¿de acuerdo? Para comprobar que es la misma que el escote. Toda esa pieza más la mitad de la pieza central, 20 más 5, deberá de ser todo nuestro escote, tanto delantero como trasero. Vamos a comprobarlo en nuestro patrón del cuerpo y si no ajusta, os enseñaré a ajustarlo. Es tan fácil como ajustar el ancho de la pieza central. La suma de las dos partes a mí me ha dado 25. Y ahora con mi metro voy a calcular cuánto es el escote delantero y trasero. Midiéndole con el metro de costado, mido y sumo. En este caso, el delantero me suma 17 y el trasero 12. La suma total son 29. Me faltan 4 centímetros de capucha. Si no los añado,
no podré nunca encajar las dos piezas no podré encajar la capucha en los escotes del cuerpo. Así que voy a volver a la pieza y voy a hacer más grande la capucha. No lo vamos a hacer nada complicado. Desde la parte más ancha de la pieza central voy a añadir 2 centímetros a cada lado para poder conseguir el recorrido que me faltaba tanto de escote delantero como trasero y así no tener que tocar ninguna otra pieza. Así que a cada lado añado 2 centímetros y vuelvo a unir en la parte superior. Con esto habremos conseguido los 29 centímetros de recorrido de escote de las piezas de cuerpo. Tacho las líneas que no me sirven para no equivocarme, ¿de acuerdo? Ya tenemos todas nuestras piezas de cuerpo. Ahora vamos a trazar nuestra manga. Empezaremos lanzando una línea central, ¿de acuerdo? No nos apegamos a ninguno de los patrones para necesitar espacio. Porque necesitaremos espacio. Empezaremos con las medidas de ancho de manga y largo de manga. Vale. En la parte superior aplicamos el ancho de manga. Y en la otra línea, la más larga, el largo de nuestra manga medida. Movemos nuestra regla hacia la izquierda y volvemos a aplicar la medida ancho de manga. Ahora vamos a volver a crear nuestro rectángulo. En la parte de abajo volvemos a aplicar la medida de ancho de manga. Siempre trabajaremos dentro de un rectángulo. Ahí tenemos una vez ancho de manga y volvemos a repetir la medida de ancho de manga. Y ahora cerramos el rectángulo. Ya tenemos cerrado un lateral y ahora vamos a por el otro. En la parte inferior vamos a aplicar nuestra medida de ancho de puño. En mi caso eran 11 y aplico 11 y 11, una vez para cada lado. Y ahora necesitamos coger nuestra sudadera otra vez. Desde la parte de abajo de la sisa vamos a apoyar nuestra regla en recto para poder tomar una medida. Como veis en el vídeo, igual. Y medimos desde la costura hasta la regla. Esa medida la vamos a llamar bajada de copa y la vamos a aplicar ahora mismo. Desde la parte superior hacia el puño, hacia la parte inferior o puño, aplicamos la medida bajada de copa y escuadramos una línea recta. Perfecto.
La tenemos. Ahora vamos a lanzar una diagonal. Todo esto son líneas de apoyo para trazar nuestra copa. Trazamos diagonal y diagonal. Y ahora buscamos el centro de esas dos diagonales, ¿de acuerdo? Justo a la mitad hacemos una marca. En la otra línea repetimos el paso. Apoyándonos nuestra regla sobre esa línea, sacaremos 2 centímetros hacia afuera. Todo esto son líneas de apoyo. Desde el centro de nuestra línea central vamos a hacernos dos marcas de 1 centímetro y vamos a trazar nuestra copa. Una curva que una la línea que sale de 2 centímetros al centro y desde abajo otra invertida. Se trata de trazar una especie de ola, ¿de acuerdo? A mano alzada y ahora comprobaremos con el metro que nos encaje en nuestras sisas. Perfecto, ya he trazado mi copa de la manga. Ahora con el metro tumbado voy a medir la línea que acabo de realizar y voy a apuntar cuánto mide cada una de las dos partes. En este caso, la parte izquierda mide 28 y como es una manga simétrica, la parte derecha vuelve a medir 28. Aprovecho para unir la parte final de la copa, con el ancho de puño, para dar como terminada la manga si no se necesita ajustar. Ya la tengo trazada, de acuerdo. Ahora voy a medir las sisas para comprobar que el trazado de copa es el mismo. La suma de la sisa delantera y la trasera me va a tener que dar 56 centímetros. Y lo vamos a comprobar otra vez con el metro. Nos vamos a nuestro patrón del cuerpo. Y con el metro vamos a medir nuestras sisas con el metro tumbado. Mi sisa delantera mide 28. Y mi sisa trasera también mide 28 centímetros. Si nuestras sisas fueran mayores o menores que la copa de la manga, deberíamos ajustar la manga. ¿De qué modo? Si hubiera más sisas que copa, deberíamos de aumentar el recorrido. Esto lo conseguimos subiendo 1 centímetro o 2 el centro de la copa en la parte superior, como estáis viendo en el vídeo. Marco 1 centímetro arriba y vuelvo a trazar el recorrido. Con esto consigo más centímetros. Se traza y se volvería a medir para ver cuánto de recorrido he conseguido. En cambio, si hay menos sisa que copa, tengo que reducir la copa y es bajando hacia adentro. Mediría hasta que esas dos líneas me dieran lo mismo que la sisa. Repito, si la línea de copa es mayor que las sisas, entramos hacia abajo. Si la línea de copa
Si la línea de sisas es superior, volvemos a sacar manga. Por último, vamos a trazar un aseo. Desde el centro del trasero marcaremos 10 centímetros aproximadamente y desde la línea de hombro marcaremos 3. Esta pieza nos ayudará a darle un acabado a nuestro patrón, a nuestra prenda, perdón. Ya tenemos todas nuestras piezas preparadas